Muy bien, pues vamos a empezar el diagnóstico de acuerdo a como lo hemos visto en el proceso de la escuela. Aquí tenemos el material mínimo necesario para empezar: un desarmador inalámbrico, un multímetro digital, una tablet en donde tenemos ahí las funciones que vamos a utilizar ahorita para la presión y la temperatura. Después tenemos un amperímetro de gancho, tenemos también una charola con imanes para poder ir poniendo todos los tornillos, y desde luego nuestros manómetros para poder comprobar las presiones. Muy bien, iniciemos con el diagnóstico. Este es un mini split de 1 tonelada, es de marca York y aquí podemos ver sus especificaciones. Podemos ver que es para una alimentación de 220 a 240 volts, que es de 3024 kilocalorías, que es de 12.000 BTUs y que tiene un amperaje de 6.4 amperes. Muy bien, esta es la unidad. Aquí tiene su alimentación eléctrica, tiene sus conexiones para las tuberías del refrigerante. Ahí podemos ver los accesos y bueno, tiene sus líneas que todavía guardan un correcto aislamiento térmico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a desarmar para tener acceso a la parte interior. Ok, aquí como podemos ver con el multímetro estamos identificando la temperatura en este momento. Es de 26.5 grados centígrados. Muy bien, de acuerdo a la tabla de presión-temperatura, voy a ingresar la temperatura que acabamos de leer, que era de 26.5 grados centígrados. Así que aquí le ingreso 26, le decimos acreditar, y nos dice que a 26 grados necesitamos tener una presión de 140.27 libras, de acuerdo al refrigerante 22, a la temperatura que hay en este momento. Ok, pues vamos a preparar entonces nuestros manómetros. Aquí podemos ver que este es un manómetro que viene preparado para refrigerantes, tanto el R22 como el R410. Así que en este momento vamos a prepararlo para conectar y ver la llamada presión de reposo, siendo las 5:30 de la tarde y estando a 26 grados centígrados. Muy bien, entonces del manómetro vamos a retirar de la parte de atrás el conector que se ocupa para poder ponerlo en la línea de baja presión. Este conector entonces es el que vamos a instalar directamente en la línea de succión para que aquí podamos poner la presión. Sin embargo, aquí vemos que tenemos una válvula o llave de control o llave de paso. Esta la vamos a cerrar para que su flujo nada más llegue hasta este momento aquí. Entonces lo ponemos aquí y rápidamente lo conectamos. En este momento podemos darnos cuenta que ya se escuchó el sonido de la presión, ya tenemos presión en este tramo de la manguera, pero nuestro manómetro en este momento aún no está marcando presión. En el momento que nosotros abramos esta llave, vamos a ver cómo sube la presión del manómetro. Ahí va. Perfecto. La presión se encuentra exactamente en 140 libras. 140.5. Lo que decía la tabla de presión-temperatura. Así que muchachos, esta es nuestra primera prueba. Presión de reposo. 5:30 de la tarde, 26 grados centígrados. Utilizando el refrigerante 22, tenemos una temperatura aproximadamente de 80 grados Fahrenheit, este viene en Fahrenheit, y una presión de 140 libras, presión de reposo. Muy bien, a partir de este momento siempre es bueno en una bandeja magnética ir colocando todos los tornillos que vamos recién quitando de cada parte para que no se nos pierda ni uno.
Muy bien, pues vamos a retirar la tapa superior de la unidad y aquí podemos ver los componentes principales que tiene este equipo. Se puede identificar entonces este que sería el capacitor del compresor y este que sería el capacitor del motor del blower. Ese motor del blower es este motor que está aquí girando. Las aspas están moviéndose ahorita por el flujo de aire que hay por el viento. Entonces vamos a empezar a hacer pruebas en esta parte que es nuestra parte eléctrica. Ok, en este momento entonces retiramos la tapa en donde vienen los componentes eléctricos del equipo. Aquí podemos ver entonces nosotros las terminales donde llega la corriente y que se va a energizar el equipo. Para eso nosotros vamos a utilizar ahora un multímetro y ese multímetro lo vamos a utilizar en la función de continuidad. Siempre esto es lo primero que tenemos que hacer. Siempre esto es lo primero. Y vamos a checar que el equipo no esté aterrizado. Para eso vamos a poner una punta, ya está bajada la corriente, ahorita no hay corriente en el equipo. Entonces vamos a checar en una de las líneas o fases y en otra de las partes donde es la tierra. Pero como en este lugar podemos ver que hay mucha tierra acumulada, seguramente no nos marcaría igual. Por eso vamos a aprovechar en ponerlo en la parte del aluminio del condensador. Ahí está, una parte en el aluminio del condensador y ahora sí, con la otra punta lo vamos a tocar aún aquí. Si nosotros escuchamos que hace un tono de continuidad, eso quiere decir que aquí sí habría una señal. Entonces, estando aquí mismo, ahora vamos a checar con cada una de las fases para identificar que no esté aterrizado. Checamos lo que es línea 1 y no marca nada ni se escucha ningún sonido. Checamos lo que es línea 2, no marca nada y no se escucha ningún sonido. Y checamos con la tierra física del equipo y en la tierra física del equipo vemos que marca ceros, que es continuidad, y escuchamos al multímetro que también está marcando. Muy bien, ahora siempre es importante tener a la mano algún cepillo o algún trapo. Aquí he dado una limpiada a las terminales y podemos entonces identificar ahora correctamente lo que es línea 1, lo que es línea 2 o la N que viene aquí y la conexión de la tierra. Vamos a proceder a hacer las pruebas de capacitancia en los capacitores y de voltaje. Pero primero para eso necesitamos recordar con nuestro multímetro que lo tenemos que cambiar de escala. Así que vamos a mover su escala a la escala que corresponde a voltaje de corriente alterna. Y en este momento vamos a checar cada una de las fases. Ponemos una terminal en donde es línea 1 y la otra terminal en donde es línea 2. Y podemos confirmar que no hay voltaje. Vamos a leer línea 1 con tierra y confirmamos que no hay voltaje. Y línea 2 con tierra y confirmamos entonces que no hay alimentación eléctrica. No hay voltaje, no hay suministro. Ok, en este momento he quitado el tornillo que está sujetando lo que es el cincho para fijación de lo que es el capacitor. Siempre que lo quiten, cuiden que el tornillo no se caiga. Aquí está el tornillo y vamos a sacarlo de la ranura que lo fija. Esta es la ranura que lo fija ahí en el interior. Bien, y esto entonces en nuestra bandeja de conexiones eléctricas y de tornillos. Ahora, aquí vamos a ver a nuestro capacitor. Lo primero que vamos a identificar en el capacitor es su capacidad. Aquí podemos ver, le damos una limpiada y podemos ver que es un capacitor de 30 microfarados a 450 Bac. Eso es lo que vamos a comprobar. Pero como siempre hemos dicho, antes de probarlo, vamos a tratar de hacer con mucho cuidado una prueba de continuidad entre las terminales de lo que es
el capacitor. Así que aquí, sin quitar el cable, voy a tratar de hacer por medio del desarmador que se toquen dichas terminales. Si aquí en este momento hubiera un chispazo, quiere decir que el capacitor estaba cargado. Si no da ningún chispazo, eso quiere decir que el capacitor está sin carga. No sabemos si esté bueno o no, pero por lo menos está sin carga. Así que recargándome en la del lado izquierdo, conduzco el desarmador y hago contacto con la del lado derecho y veo que no hay chispa. Entonces eso me da la tranquilidad de que ahora puedo ya con mis dedos desconectar las terminales sin tener ningún riesgo de descarga. En este momento estoy quitando pues el capacitor que corresponde al arranque del compresor. Este capacitor siempre tenemos que ayudarnos para poder con el desarmador quitar la terminal, y es más fácil porque de esa manera no lastimamos nosotros ni palanqueamos las terminales. Miren entonces cómo con el desarmador sale muy fácilmente. Y ahora ya tenemos aquí a la mano nuestro capacitor para poder empezar a hacer sus pruebas de capacitancia. Es importante que aprendamos a reconocer nuestro equipo de medición. Por ejemplo, aunque es un multímetro digital, no presenta dentro de sus funciones, no presenta la función para poder medir capacitancia. Recordemos que la capacitancia es la unidad que necesitamos para poder comprobar el estado de los capacitores. Así que este multímetro no viene con esa función. Por lo tanto, lo inhabilito, lo apago y voy a empezar con otro multímetro. Muy bien. He cambiado el multímetro. Ahora tengo un multímetro digital en el que podemos ver que aquí en la parte de arriba se encuentra la función de capacitancia. Sin importar el orden o el acomodo de las puntas, no importando la punta roja o la punta negra, yo las voy a colocar en las terminales del capacitor. Voy a tratar de hacer un contacto firme y que no se esté moviendo, y me voy a esperar para ver en el aparato cómo realiza la medición. Entonces ahí podemos ver en el aparato que ya está marcando 28.89, 28 y está variando, 28.7, pero recordemos que el capacitor era de 30 microfaradios. Y en este momento me está marcando 28.8. Vamos a ver algo. Lo que vamos a ver es que el capacitor nos arroja aquí una tolerancia. Y esa tolerancia es de 0.5%. Es decir, tenemos la oportunidad de que él se vaya de 30 microfaradios, un 5% arriba o un 5% abajo. Pero ya lo podemos ver que él está muy por debajo de lo que sería su tolerancia. Muy bien, del mismo modo vamos a hacer ahora la prueba, pero con el capacitor que corresponde para lo que es el fan. Aquí podemos ver que este es un capacitor de 2.5 microfaradios. Entonces voy a quitar las terminales que lo están alimentando y voy a quitar esta otra terminal de este otro extremo. Recuerden que se puede hacer con un desarmador o lo podemos así jalar con la mano, pero siempre con cuidado para evitar que haya algún daño. Una vez con esto voy a poner las terminales en cada una de las puntas y vamos a revisar en el multímetro a ver cuál es el rango que él nos marca. Ahí está. Nos esperamos un momento y ahora podemos ver en el multímetro que ya nos está marcando 2.2 microfaradios, cuando este debería de ser de 2.5 con una tolerancia de un 5% más menos, lo que quiere decir que este capacitor se encuentra en perfectas condiciones, aún en su tolerancia baja, a diferencia del capacitor anterior que definitivamente ya rebasó su porcentaje de seguridad.